Vamos a continuar viendo, hermanos, el tema de la misión de Dios. En la mañana, o en la escuela dominical, estuvimos respondiendo a la pregunta, ¿por qué existe esta iglesia? Y tiene que ver con la misión de Dios, ¿verdad? Dios ha creado todo para su gloria, el hombre se ha desviado de ese propósito, el hombre no vive para la gloria de Dios, y Dios ha comenzado una misión, ha comenzado un trabajo de llamar al pecador al arrepentimiento, de que retorne a ese propósito por el cual Dios lo llamó, o Dios lo creó primeramente, ¿no? Ahora, hermanos, vamos a mirar ahí en Génesis capítulo 3. Lamentablemente, no vemos arrepentimiento de Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis. En el 6, Génesis 3:6, ellos pecan contra Dios. En el 3:8, Dios los está buscando y ellos se esconden. En el versículo 9, Dios está buscando, está insistiendo. En el versículo 10, Adán aparece. En el versículo 11, Dios otra vez le hace preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es para que él diga nomás, sí, Señor, perdóname. Pero él, verso 12, le echa la culpa ¿a quién? Y a Dios. Porque dice, la mujer que me diste. Yo no te la pedí, tú me la diste. Entonces tu culpa es culpa de ella, menos de mí. Yo soy inocente, ¿no? Y no hay arrepentimiento, hermanos. Ahora vamos al capítulo 4 de Génesis. Y ustedes saben que allí nacen los primeros hijos de Adán y Eva, que son Caín el mayor y Abel el segundo. Y lamentablemente, hermanos, algo triste pasa aquí, ¿no? Vamos al versículo 3, Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto es clave, verso 4, parte final. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pregunta, hermanos, ¿qué mira primero Dios? ¿La persona o la ofrenda? La persona. Primero Dios mira la persona. ¿Se nota? Porque dice, y miró Dios con agrado a Abel, y como Abel le agradó, vio el corazón de Abel y le agradó, entonces también le agradó ¿qué? Su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín. Y por lo tanto tampoco le agradó ¿qué? Su ofrenda. ¿Ya? Hermanos, aquí el Génesis no nos explica por qué Dios no se agradó de Caín. Pero si usted está tomando notas, anote 1 de Juan 3:12. En 1 de Juan 3:12, ¿sabe lo que dice? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran justas y la de él eran malas. O sea, ¿qué es lo que pasó? Caín vivía una vida entregada a hacer la voluntad del maligno, de Satanás. Pero un día se le ocurre traer una ofrenda a Dios. O sea, él piensa que puede estar bien con Dios y con el diablo. ¿Conoce personas así? No me respondan. Pero hay personas que piensan que pueden estar bien con un pie en el mundo y con otro pie en las cosas de Dios, ¿no? Y vienen a la iglesia y pueden hacer algunas actividades religiosas y piensan que con eso están agradando a Dios. Pero Dios, ¿qué mira primero? El corazón de la persona. Y Caín era del maligno, sus obras eran malas y viene a traer una ofrenda hipócrita a Dios. Por supuesto, Dios no la aceptó, porque Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. A los hombres les engañamos y podemos parecer santos y piadosos, pero a Dios no le vamos a engañar. Entonces, hermanos, versículo 5, ¿cuál fue la reacción de Caín cuando Dios rechazó su ofrenda hipócrita? Dice el versículo 5, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó y se lo notaba el enojo. Total, este Dios no valora lo que yo hago un esfuerzo, le traigo y no lo acepta. Comenzó a hervir, ¿no? A hervir en furor y decayó su semblante. Verso 6, ¿quién busca a quién? Dios busca a Caín. El ofendido, que es Dios, busca al ofensor. Ese es nuestro Dios. ¿Se acuerda en el huerto 3:8? Dios buscando a los ofensores. Él es el ofendido y busca al ofensor. Y Dios le hace preguntas en el verso 6.
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Esto lo vimos con los líderes. Hermanos, cuando Dios hace preguntas en la Biblia, nunca hace preguntas para saber algo. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. Entonces, ¿para qué hace preguntas? Para ayudar a la persona que recibe la pregunta y para ayudarnos a nosotros que estamos leyendo esa pregunta. O sea, eso es para que nosotros también aprendamos algo. ¿Ya, hermanos? Entonces, Dios hace preguntas para que Caín se arrepienta. Y es más, hermanos, este versículo 7 es una estocada en el corazón de aquellos que dicen, y otra vez voy a hacer alusión al calvinismo, que dicen que un incrédulo, una persona no puede hacer nada, no puede responder al llamado de Dios porque es un cadáver, es una estatua, es una piedra. Mira el verso 7, Génesis 4:7. Le dice Dios a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, en otras palabras, si haces lo correcto, ¿no te voy a enaltecer? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Yo les he dicho que, según 1 de Juan 3:12, Caín era del maligno. Él vivía entregado a hacer la voluntad de Satanás. Pero en ese versículo 7, Dios no le dice, depende de Satanás si te quieres soltar. ¿Qué le dice Dios? Depende de ti. Caín, depende de ti. Si tú haces lo correcto, yo te enaltezco. Si no, el pecado está a la puerta. O sea, depende de ti. Decimos en Perú, la pelota está en tu cancha. ¿Ya, hermanos? Caín, ¿cómo responde? Versículo 8. Le dice a su hermano Abel, vamos a pasear, salgamos al campo. Y cuando estaban allí, ¿qué hizo Caín? Lo mató a Abel. O sea, hermanos, en vez de arrepentirse, mire todo lo que Dios está haciendo con Caín pacientemente, y Caín nada, peor, mata a su hermano. Versículo 9. Y Jehová le dijo a Caín, otra vez el ofendido buscando al ofensor, Dios buscando a Caín. Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermanos, ¿Dios sabía lo que había pasado? ¿Cómo sabemos que Dios sabía? Dios es omnisciente. Y si Dios sabía, ¿para qué le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Para darle la oportunidad de que él confiese, de que él se arrepienta. Pero él, hermanos, da una respuesta atrevida y respetuosa. En Perú tenemos una palabra, una respuesta majadera. Hermanos, yo en lugar de Dios, en ese momento Caín me responde así, yo le mando un rayo. Porque, o sea, encima que te estoy ayudando, que estoy siendo paciente contigo, que te estoy buscando, ¿me vas a responder en esa manera? ¿Dónde está tu hermano? No sé, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? ¿Qué cosa? Usted póngase en lugar de Dios. Le responden en esa manera. Yo creo que nosotros somos de paciencia corta, ¿verdad? Y en cambio Dios, hermanos, no le mandó un rayo. Si usted sigue leyendo la historia, Dios sí le da un castigo, le dice, ¿sabes qué? Caín, tú vas a ser peregrino, errante, etcétera. Y Caín dice, ay Señor, entonces ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. Versículo 15, Génesis 4:15. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Pregunta, hermanos, ¿por qué Dios no quería que lo maten a Caín? ¿Por qué Dios no quería que muera Caín? Para que se arrepienta. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿Caín merecía que lo maten? Por supuesto, y que lo requete maten, ¿no? Pero Dios dice, no, nadie me toca a Caín. Y ahí es donde algunas personas se equivocan. Y han sacado un dicho, no sé si ese dicho también lo dicen por acá, hierba mala. Pero ¿por qué nunca muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué Dios le sigue dando vida a ese hombre, a esa mujer que merecen? Para que se arrepientan. Porque, hermanos, Dios ha empezado una misión desde Génesis 3:8. ¿Cuál es esa misión? Buscar al pecador, buscar al perdido. Lamentablemente, hermanos, capítulo 3 no hay arrepentimiento, capítulo 4 no hay arrepentimiento, y llegamos al capítulo 6 y Dios dice, no va más, esto no puede ser.
Esta generación, esta raza humana no tiene remedio, así que yo voy a barrer con todo. Y en el capítulo 6, hermanos, Dios decide enviar, ¿qué? Un diluvio. Y solamente se salvaron 8 personas. Y se salvaron por fe. Se salvaron por fe. Noé tuvo fe y sus 3 hijos y sus esposas también tuvieron fe porque le creyeron a Noé, ¿no? Si no le hubieran creído, también se quedaban fuera del arca y se morían. Pero ellos creyeron, entraron en el arca. Hermanos, qué paciente fue Dios, que no es que dijo, hoy mando un diluvio y mañana todos muertos. No, le dio chance, le dio oportunidad al hombre. Yo creo que le dio 120 años de oportunidad para que los hombres se arrepientan. Porque hacer esa arca, hermanos, no fue asunto de una semana, de un mes o un año. En Kentucky han hecho un arca y creo que les ha tardado 1 año y medio con la tecnología de ahora. Pero a Noé, cortar los árboles, trozarlos, que se seque bien la madera y armar toda esa estructura, hermanos. Y la gente le preguntaba, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Y yo sí creo que Noé era un predicador, ¿sabe por qué? Porque en 2 de Pedro le llaman a Noé pregonero de justicia. Entonces, él aprovechaba las preguntas de la gente para predicar y decir lo que se viene. Pero lamentablemente la gente no le creyó. Vino el diluvio, Dios empezó de nuevo, Génesis 9, empezó de nuevo a tratar con la humanidad. Y llegamos a Génesis 11 y el hombre se rebela otra vez contra Dios. Porque Dios les dijo, tienen toda la tierra delante de ustedes, puéblenla por aquí, vayan por allá. Y los hombres, no te vamos a hacer caso, nos vamos a quedar aquí y nos vamos a hacer una torre. ¿Cómo se llamó esa torre? Amén. Y Dios dijo, pues, esta gente es tan rebelde que tengo que frustrar sus planes. Y ahí es donde creó los idiomas, hermanos. Y por eso ahora nosotros sufrimos con los idiomas, ¿no? Porque aquí la gente se rebeló, entonces Dios tuvo que confundir las lenguas para que solamente ya los que no se entendían por acá, entonces, por allá alguien está hablando como yo, y se iban y se juntaron y se fueron y se esparcieron, hermanos. Dios tuvo que crear los idiomas para que el hombre se esparza sobre la tierra. Entonces llegamos al capítulo 12 y Dios dice, bueno, voy a cambiar mi estrategia. Mi estrategia ya no va a ser yo tratando directamente y buscando a los hombres. Capítulo 12, Dios llama a Abraham y Dios va a iniciar un nuevo plan. Dice el verso 1, Génesis 12:1. Pero Jehová Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces le promete una tierra. Versículo 2. ¿Qué más le promete? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunta, hermanos, cuando Dios llama a Abraham para formar una nación, ¿qué nación formó? Israel. La nación de Israel, ¿correcto? Cuando Dios llama a Abraham para formar una nación, ¿Dios quería salvar solamente a esa nación? ¿Cómo sabe? Ahí está. Porque el versículo 3 dice, ¿y serán benditas en ti? ¿Quiénes estaban en el corazón de Dios? ¿Solo Israel? Todas las familias de la tierra. Israel, hermanos, iba a ser solamente su agencia, su canal. Israel iba a ser solamente el instrumento de Dios. Y uso la palabra canal, hermanos, en el sentido de que a través de Israel la gracia de Dios iba a fluir ¿para quiénes? Para todas las familias de la tierra. ¿Se entiende? Y entonces, hermanos, viene la gran pregunta. ¿Israel cumplió ese propósito de Dios para ellos? ¿Fueron Israel un canal de bendición para todas las familias de la tierra? Lamentablemente, no. Hermanos, los de Israel se llenaron de orgullo y pensaban que Dios solamente les amaba a ellos. Y cuando nos miraban a nosotros, que no éramos parte de Israel, pensaban que ni siquiera éramos gente. ¿Sabe cómo nos decían? Perros. Según el Talmud nos decían cerdos.
sea, nos miraban a nosotros cerdos, perros. Si por A o B, disculpe hermano, en el mercado se rozaban con uno que no era judío, llegaban a su casa y se lavaban 7 veces. Se habían contaminado tocando a alguien que no era judío. Hermanos, ¿ese era el corazón de Dios? Algunos entendieron el corazón de Dios. ¿Se acuerda de David, que era un hombre que estaba buscando el corazón de Dios, afinado con el corazón de Dios? Vamos a mirar un salmo, Salmo 67:2. Algunos sí entendieron, hermanos, el corazón de Dios. No todos los judíos como nación no lo captaron. Pero mire qué dice Salmo 67:2. Leo desde el 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, dice. Verso 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, ¿y qué más? Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios. ¿Todos los pueblos? Te alaben. Él captó el corazón de Dios. Pocos judíos, pocos israelitas captaron el corazón de Dios y sabían que Dios no solo quería salvar a Israel, sino todo el mundo. Así es. Miramos otro salmo, Salmo 96, versículo, desde el 1. Salmo 96. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Verso 2. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Verso 3, ¿qué dice? Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Saltamos al verso 7. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Se da cuenta? Ese era el corazón de Dios. Pero los judíos, ay no, Dios nos ama solamente a nosotros. Y miraban a los demás con desprecio, como repito, ni gente nos consideraban. Entonces, eso no podía ser, hermanos, eso no podía seguir así. Ese no era el corazón ni el plan de Dios. Y vamos ahora a Mateo 21:33, donde tuvimos la lectura bíblica. Y el Señor Jesucristo, hermanos, aquí cuenta una parábola. ¿Por qué? Porque mire, es día martes. Cristo va a ser apresado el jueves, y lo van a matar el viernes, pero es el día martes y Él está enseñando en el templo. Y vienen los principales líderes judíos a preguntarle, ¿y tú por qué estás aquí enseñando? ¿Quién te ha dado autoridad? Bueno, Él les hace una pregunta, les responde su pregunta con otra pregunta, pero ya que los tiene ahí, ¿no? A los meros, a los líderes de Israel, ya que los tiene allí, Él les cuenta 3 parábolas, y esta es la segunda parábola. Y ellos se dan cuenta, mire el versículo 45. ¿Qué dice allí en el 45? Gracias. O sea, ellos se daban cuenta que estaba hablando de ellos con estas parábolas, porque eran bien claritas. Entonces, regresando al versículo 33, Cristo les cuenta una parábola de un hombre que preparó su finca, ¿no? La sembró de vides, por eso se le llama viña, porque era una plantación de vides para producir uvas, pero decidió alquilarla. Y el trato era, no que le iban a dar dinero, sino que al cabo de un tiempo tenían que darle una parte de los frutos. Así que cuando llegó el tiempo, el dueño de la viña mandó siervos a cobrar los frutos. ¿Y qué hicieron los labradores? A uno mataron, a otro golpearon, a otro apedrearon. Y el dueño dice, qué raro. A ver, le voy a mandar más siervos para que me cobren el alquiler. Y cuando manda más siervos, igualito. Entonces el hombre de esta parábola dice, ya sé, voy a mandar a mi hijo lo van a respetar. Pero los labradores malvados, cuando vieron al hijo de lejos, dijeron, ese es el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con la viña. Y dice que cuando llegó, versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cristo termina esta parábola, ¿y de quién estaba hablando? ¿Quiénes eran los labradores malvados? Los judíos. Los judíos.
Ellos eran los encargados de producir en el mundo el fruto que Dios esperaba y no lo produjeron. Y cuando Dios mandaba profetas para hacerles recordar de eso, los mataban, los golpeaban, los apedreaban. Y ahora ha venido Cristo y ellos están delante del Hijo. Y Cristo les está diciendo en su parábola, al Hijo mataron. Y un par de días más tarde, eso es lo que van a hacer. Ahora, hermanos, Cristo termina la parábola y en el 40 pregunta, verso 40, pregunta. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y miren la respuesta que le dan. Incluso los mismos judíos responden así. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis, judíos, en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está hablando del mismo, de Jesús. Verso 43. Por tanto, judíos, yo os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, judíos, y será dado a gente que ¿qué? Que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente, hermanos? Nosotros, la iglesia. Y ahora la iglesia, hermanos, es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo instrumento de Dios para hacer de bendición ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra. Israel no cumplió su propósito, Dios la ha puesto a un lado. Hermanos, no creemos que la ha desechado. Eso está claro en la Escritura. ¿Cómo sabemos que no la ha desechado? Porque si usted lee Apocalipsis 7, durante la tribulación, cuando la iglesia ya no esté en la tierra y se va a manifestar el anticristo, la Biblia habla de 144,000 judíos que van a ser sellados para cumplir su misión aquí en la tierra. Entonces, Dios no ha desechado a Israel. Tiene promesas todavía pendientes con Abraham, con David. Eso todavía está pendiente de cumplimiento y se va a cumplir en el milenio. Pero en este tiempo, hermanos, Israel ha sido puesto a un lado y ahora nosotros somos el pueblo de Dios, somos los encargados de producir el fruto que Dios espera. Nosotros, hermanos, gracias a Dios, la iglesia sí está cumpliendo ese trabajo. Porque miren, el evangelio ha llegado aquí. Desde Jerusalén ha llegado aquí. Y está llegando a África, estamos escuchando de Tailandia. Nosotros apoyamos al hermano Manuel Díaz, que es el papá del hermano Eric Díaz, ahí en Guinea Ecuatorial. Y el evangelio se ha esparcido, hermanos, por diferentes lugares. Esos lugares recónditos que habla el hermano Johnny Farfán, los lugares recónditos que habla el pastor que está ahí en México, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia está cumpliendo, gracias a Dios por eso. Pero, la gran pregunta es, ¿yo estoy cumpliendo? Porque la iglesia como iglesia está cumpliendo, pero yo, individualmente, ¿soy ese instrumento que Dios quiere usar para la salvación de otras personas? ¿O simplemente me estoy escudando en la mayoría? O sea, me escudo en que la iglesia a nivel mundial está cumpliendo. Me escudo en que la iglesia a Nuevas Alturas está cumpliendo. Pero yo, ¿estoy o no estoy siendo el instrumento que Dios espera para salvar al mundo, hermanos? Ahora, hermanos, la misión de Dios es gigantesca, es titánica. ¿Sabe usted cuántos habitantes somos en el mundo? Aproximadamente. Hermanos, ya somos casi 8,000 millones. 8,000 millones. ¿Ya? Y por lo tanto nuestra tarea, hermanos, es gigantesca porque el Señor nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta iglesia es responsable de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No sé por qué en Perú habíamos entendido mal, y yo personalmente soy uno de ellos. Pensábamos, peruanos, trabajar en Perú, mexicanos en México, ecuatorianos en Ecuador, argentinos en Argentina. Y no es así, hermanos. Peruanos somos responsables de predicar el evangelio en todo el mundo. Mexicanos en todo el mundo, argentinos en todo, etcétera. Es una tarea gigantesca. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a 8,000 millones de personas si tenemos tantas limitaciones?
Además, hermanos, es una tarea creciente porque según la Oficina de Censos de Estados Unidos, por minuto nacen 266 personas. Por minuto. En la iglesia nos gozamos de que, 3 personas recibieron a Cristo. Sí, pero ese día nacieron 383,000 personas más. Qué bueno que 3 recibieron a Cristo. Sí, pero hay 383,000 almas más a las cuales tenemos que llegar. Es una tarea que cada día aumenta. Hermanos, los que cocinan, yo no cocino. Los que cocinan, cuando empiezan a cocinar, conforme van avanzando, se acerca el momento en que acaba la tarea, ¿no? Y llega un momento en que, terminaron. Con el Evangelio no es así. Porque mientras sigues trabajando, ¿qué pasa? El trabajo sigue aumentando. Es una tarea creciente y además, hermanos, es una tarea urgente porque se calcula que por minuto mueren 111 personas. En un día aproximadamente 160,000 personas mueren por día. O sea que es urgente porque no podemos ir a predicar, disculpen que voy a usar esta frase, cuando nos dé la gana. No podemos ir a predicar cuando se me ocurra. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo. A mí me ha pasado, hermanos, tenía un vecino un poco anciano, así que ya yo pasaba por ahí, a veces lo veía, ya lo saludaba, qué bueno que ya lo saludo. Después otro día hablamos un poquito, qué bueno que ya hablamos. La siguiente le predico, hermanos, se murió. Y yo no le prediqué el Evangelio, era mi vecino. Entonces, hermanos, no podemos predicar cuando estemos de buen humor. No, es urgente. La gente se está muriendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr el objetivo de llegar a todo el mundo cuando es una tarea gigantesca, creciente y urgente? Y Dios nos ha dado varios elementos, hermanos. Y quiero mencionar 2 de ellos rápidamente. Uno de ellos es la oración. Vamos a primera Timoteo 2:1. Vamos a 1 Timoteo 2:1. Hermanos, no se frustren, no digan, imposible, no puedo llegar. Sí puede. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual ¿qué? Quiere, ¿qué quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces ahí vienen algunos grandes teólogos a decirnos, sí, pero ese todos no es todos, es un todos cualitativo, no es cuantitativo, y cosas así. No. Contexto, versículo 5. Porque hay que un solo Dios y un solo mediador entre Dios y algunos hombres. No, entre Dios y los hombres. Entonces, cuando en el 4 dice todos los hombres, ¿de quiénes está hablando? De todos los hombres. Verso 6, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios quiere, hermanos, que oremos por todos, porque Él quiere que se salven todos, y Cristo murió por todos. La oración, hermanos. Ahora, vamos a saltar a Romanos 15:30. La oración, hermanos, no son palabras al aire. No son palabras al viento. Romanos 15:30, el apóstol Pablo escribe esta carta y le dice a los hermanos, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que ¿qué? Que me ayudéis. Pablo, pero ¿cómo te vamos a ayudar si tú estás tan lejos, estás por allá, estás por Corinto y nosotros estamos acá en Roma? ¿Cómo te vamos a ayudar? Él dice cómo le pueden ayudar. ¿Cómo le pueden ayudar? Orando. Y esa palabra ayudar, hermanos, es una palabra que literalmente significa luchar con, trabajar con. O sea que cuando yo oro por el hermano, ¿cómo se llama? ¿Ábalos? No, Mario Zavala, yo le estoy ayudando a él. Yo estoy trabajando con él en la tarea que Dios le ha encomendado. Miren, sin salir de Albuquerque, usted puede trabajar con él por allá. Y eso no es el único versículo, hermanos. En 2 Corintios 1:11 también dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Y esa palabra cooperando es justamente eso, trabajar con, colaborar, laborar codo a codo. Entonces, hermanos, Dios nos da una tarea gigantesca, pero nos dice, aquí te doy una herramienta para que logres la tarea, la oración.
Usted puede orar por la gente de todo el mundo sin salir de su casa. Y puede trabajar con esos siervos que están en lugares donde usted nunca lugares que usted nunca va a pisar. Usted puede orar por siervos aunque no los conozca. A veces nosotros escuchamos una explosión, un atentado en tal país. Señor, seguramente ahí tienes hijos tuyos. Úsalos para que prediquen. Seguramente tienes siervos, predicadores, que puedan predicar con fervor, que haya almas salvadas a raíz de este problema, que por la crisis que ha habido sus corazones estén sensibles y puedan recibir a Cristo. O sea, no necesitamos conocer a los predicadores para orar por ellos, para trabajar con ellos. Pidamos al Señor esto. Y también, hermanos, según Mateo 9:37, debemos orar por más obreros. Entonces, un ingrediente, un elemento clave en nuestra estrategia para cumplir la gran comisión es la oración. Por la salvación de los hombres, por los predicadores que están en el campo y por más obreros que vayan a la mies. Vamos a 2 Corintios 8:1 para ver, hermanos, el otro elemento clave que justamente es la ofrenda misionera. Orar no nos cuesta nada, esto sí nos va a costar. El evangelio es gratuito, pero llevarlo cuesta. Entonces, hermanos, vamos a hablar de que el dar es una manifestación de la gracia de Dios, en primer lugar. ¿Ya? Mire el versículo 2, hermanos. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo los hermanos de Macedonia? Según el versículo 2. Estaban en grande prueba de tribulación. Versículo 2 mismo. ¿Y cuál era su estatus social, su condición social? No era pobreza, era profunda pobreza. Un hermano basado en el griego decía, si es que hubiera 5 niveles de pobres, pobre, muy pobre, paupérrimamente pobre, infrapobre, etc. Estos hermanos eran del 6º. Sumamente pobres. Tal es así, hermanos, que el apóstol Pablo no quiso recibir ofrendas de ellos. Cuando Pablo los vio de pies a cabeza, dijo, uy, no, estos hermanos, sé que están en grandes problemas, encima que están súper pobres. Creo que la siguiente campaña de ofrendas lo voy a hacer a favor de ellos más bien. Y no quiso recibir, hermanos. Versículo 4, ¿qué pasó cuando los hermanos llegaron con su ofrenda y Pablo les dijo, no, ustedes no pueden dar? ¿Qué dijeron los hermanos? Qué bueno, porque esto me va a servir para otra cosa. ¿Así dijeron? ¿Qué comenzaron a hacer en el verso 4? Comenzaron a rogar. Por favor, Pablo, queremos dar. No, ustedes no pueden dar. Sí, queremos dar. No, que sí, que no, que sí, que... Hasta que por fin Pablo dijo, ya pues, den. Pero en su mente dijo, estos pobres, ¿cuánto darán? Yo pienso que no pasan de $5. Ya, por mucho 10. Versículo 5. Y cuando abrió el sobre o cuando abrió la bolsita, y dieron, no como lo esperábamos. Entonces Pablo dice, ¿qué me falló? Yo hice un buen análisis sociológico de los hermanos. Yo hice un buen análisis socioeconómico de los hermanos. Y yo llegué a la conclusión que estos no podían dar. Entonces, ¿en qué fallé? ¿Qué me faltó en mi análisis? Verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber ¿qué? La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Hermano, si usted piensa, usted hace sus cálculos de cuánto va a dar para el Señor, solamente confiando en su calculadora, en su cheque o en sus ingresos, usted va a llegar a la conclusión, yo no puedo dar. Así es. Pero si usted deja que la gracia de Dios obre en su vida, versículo 2, ¿qué hace la gracia? Transforma las grandes pruebas de tribulación, ¿en qué las transforma? En gozo. Y la profunda pobreza, ¿en qué la transforma? En riquezas de generosidad. O sea, si usted hace su análisis socioeconómico, qué sé yo, y se queda en eso, usted va a decir, yo no puedo dar. Pero si usted deja que la gracia de Dios obre en su vida, esa gracia de Dios va a transformar su escasez en generosidad. Y de hecho, hermanos, yo estoy seguro que usted conoce personas que tienen pobreza, que tienen escasez y son generosas. Y conoce otros que tienen plata y son más duros. Duros decimos en Perú a los que son tacaños. Tienen y quieren más. Entonces no es asunto de tener o no tener, es asunto de dejar que la gracia de Dios
obra en nosotros. En segundo lugar, hermanos, dar es un privilegio. Versículo 4. Dar es un privilegio. Para usted, ¿qué cosa es dar? Un deber, pastor. Una obligación, un mandato. Bueno, para los hermanos de Macedonia, en el versículo 4, dar, ¿qué cosa era? Un privilegio. Por eso no lo querían perder. Por eso le insistieron tanto. Ahora, le explico un poquito esto. Pregunta, ¿qué necesita Dios de mí y de usted? Nada. ¿Cómo sabemos eso? Ahí está Hechos 17:24. El Dios que hizo el cielo y la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque Él es quien da vida a todos, ¿no? Él es quien da a todos todas las cosas. O sea, nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. En el Salmo 50:12, Dios dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hermano, si Dios tiene hambre, no va a estar esperando que el hermano Dante le prepare un ceviche. Porque como de Dios es el dueño, Dios es el dueño de todo, Él va al mar, agarra un pez y se lo come. Él es dueño de todo. Ahora vamos a cambiar un poquito esto. Dios no tiene hambre, por eso Él usa ahí el subjuntivo, ¿no? Si yo tuviese hambre, no te lo diría. ¿Dios necesita dinero? No. Pero vamos a suponer que necesitase dinero. ¿Nos va a pedir a nosotros? ¿Por qué no? Porque mío es el mundo y su plenitud. Él va a una veta de oro que nadie ha descubierto y se saca todo el oro que quiere. Diamantes, lo que sea. Entonces, hermanos, Dios no necesita de nosotros, pero nos pide. ¿Y por qué nos pide si no necesita? Porque quiere darnos a nosotros, ¿qué? El privilegio. El privilegio. ¿Qué privilegio que yo, una criatura finita e imperfecta, le esté dando al Dios soberano y todopoderoso? ¡Qué honor! ¡Qué honor, hermanos! Mucho cuidado cómo da usted. Hay algunos que dan, hermanos, con dolor. Y cada dedito lo van abriendo ahí. Y cuando cae el dinero, eso me hubiera servido para otra cosa. Dan con dolor. Otros dan con soberbia. Yo sostengo la obra de Dios. Ahí va. No lo tiran así, pero en sus corazones la obra depende de mí. Eso es soberbia. Cuando usted ofrende y cuando yo ofrendo, debemos dar qué privilegio que yo esté participando de la obra de Dios para salvar almas en este mundo. Qué privilegio. ¿Ya? Ahora, en tercer lugar, hermanos, dar es según lo que uno tiene. Versículo 12. Dar es según lo que uno tiene. Versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Hermano, hermana, no se preocupe de dar lo que no tiene. No se preocupe de dar lo que no tiene. Dios no espera que demos lo que no tenemos. Dios espera que demos ¿qué? Lo que tenemos. Y ahí viene el problema. Por un lado, hay hermanos que son fieles dando, pero cuando Dios les bendice y ya tienen más, ahora les cuesta dar. Por ejemplo, alguien que recibe 500, entonces da su diezmo 50. Dios le bendice y ya no recibe 500, ahora recibe 1000. ¿Y ahora cuánto va a dar? Mucho, sí. Si yo daba 50, entonces mejor voy a dar 70, total estoy dando más. Pero no está dando según lo que tiene. Una vez una hermana, no era de mi iglesia, de otra iglesia, me llama y dice, pastor, una consulta, he vendido mi casa en $50,000, ¿tengo que dar mi diezmo? Yo casi le digo, démelo en la iglesia a mí, hermano. Era de otra iglesia, pero yo le dije, hermana, sí tiene que hacerlo. Porque a veces cuando tenemos poco nos es fácil diezmar y todo, pero cuando ya el monto crece, mucho. Pero acá dice, hay que dar según lo que uno tiene. Ahora, el otro extremo, hermanos, es aquellos que reciben poco y dicen así, como es muy poco, mejor no lo doy, porque es poco. Hermanos,
¿Se acuerdan la historia de la multiplicación de panes y peces entre más de 5,000 personas? Ese niñito, ese muchachito, un adolescente, tenía 5 panes y 2 peces. Y cuando se lo pidieron, si él hubiera mirado a la multitud, hubiera llegado a la conclusión, esto es muy poco. ¿Cómo voy a dar esto para que coma tanta gente? Esto es muy poco, así que mejor como es poco, no lo doy. No. ¿Qué hizo él? Si el Señor me lo pide, ahí está. Y ese poco, hermanos, en las manos de Dios, ¿qué fue? Mucho. Porque todos comieron y hasta sobró. Usted y yo no sabemos lo que Dios puede hacer con poco. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos imprimir tratados allá en Perú, yo lo mando a Lima, que es más económico, etcétera, etcétera, y un tratado nos sale costando 10 centavos más o menos. Y si con ese tratado una persona viene a los pies de Cristo, Dios ha salvado un alma con 10 centavos. Entonces, usted no menosprecie lo que Dios pone en sus manos si esta vez ha puesto poco. Y así usted vaya a dar poco porque es según lo que uno tiene y ahora tengo poco y voy a dar poco, délo. Dios va a hacer maravillas con ese poco. Hermanos, habría mucho más que hablar en cuanto a este tema, pero yo creo que ya está claro. Dios ha empezado una misión. El hombre rebelde fracasaba y renegaba y rechazaba las oportunidades que Dios le daba. Dios escogió a Israel. Israel también fue un fracaso. Dios está trabajando con la iglesia. Y dentro de la estrategia que la iglesia debe cumplir para lograr esta tarea encomendada, hermanos, tenemos la oración y tenemos el dar. Y que lo cumplamos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, pastor, por favor.